Bueno, bienvenidos todos a este webinar, a este breve video explicativo en donde vamos a tocar algunos temas bastante importantes, tanto para el sector agro como para, creo yo, la economía guatemalteca en su conjunto, en donde pues principalmente vamos a abordar tres temas. Por un lado, vamos a abordar el tema de cómo se ha desempeñado el agro en 2011. Ya estamos a 6 meses del inicio del 2021, un año que para Guatemala ha sido de recuperación luego del fuerte impacto del COVID-19, pero obviamente todavía hay ciertos impactos tanto de la pandemia y del efecto económico que causó, como otros aspectos muy coyunturales del año que están definiendo cómo se está desempeñando el sector y vale la pena revisar brevemente cómo están esas cifras. Luego, pues como me imagino todos ustedes están al tanto, también hay un fuerte impacto en el aumento de precios internacionales de muchos commodities, muchas materias primas, principalmente del agro, que se transan en la bolsa de valores y que están teniendo un desempeño muy característico este 2021 y vale la pena también revisarlo y revisar tanto qué es lo que está sucediendo, cómo va a impactar y qué se espera a futuro. Y eso obviamente está teniendo efectos junto con otras combinación de factores, están teniendo efectos en el poder adquisitivo de los guatemaltecos. Entonces, estos son los tres grandes temas que vamos a tocar hoy, que también se abordan en el boletín escrito. Y pues queríamos hacer una breve, pero bastante concisa explicación de qué es lo que estamos viendo en cada uno de estos tres temas. Para empezar, pues revisemos rápidamente algunos indicadores del sector agro. De, de inicio mencionar, y vale la pena seguir recalcando esto, que lo hemos hablado en varias ocasiones, incluso en algún webinar pasado que tuvimos aquí con ustedes, veíamos cómo el país tuvo, así como el resto del mundo, producto de la pandemia, un impacto muy fuerte en su economía. La línea que ven ustedes en azul es el IMAE, el índice mensual de actividad económica del país, y como lo vivieron todos los países, pues una contracción bastante fuerte durante el segundo y tercer trimestre del año, llegando incluso a menos 11%. Vale la pena mencionar que una caída de esta magnitud y con un promedio del año de menos 1.5% era una cifra que no se registraba desde los años 80 en Guatemala. Entonces, pues sí, estamos hablando del mayor impacto en 40 años en el país. Sin embargo, el sector agro, que es la línea roja aquí, como lo pueden observar, en ningún momento tuvo una contracción, en ningún momento registró caídas o cifras negativas de crecimiento. Por el contrario, mantuvo en gran parte del año un crecimiento por encima del 2%, con algún desempeño muy característico en el mes de noviembre, producto también y especialmente de los huracanes Eta e Iota y su impacto en el país. Pero a pesar de eso, vemos una tendencia bastante creciente al alza. De hecho, si miran el registro del mes de diciembre, es el registro más fuerte de crecimiento en el sector agro desde marzo del 2017. Entonces, estamos viendo un desempeño y un efecto en el agro pues bastante favorecedor. Como les decía, mientras el país cayó a menos 1.5% en el año, el agro creció en promedio 2.9%. Entonces, estamos hablando de un sector bastante sólido, bastante resiliente, de alguna manera contracíclico y que mantuvo el liderazgo durante el 2020. De hecho, como gráfico, junto con el sector financiero y el sector inmobiliario, el sector agrícola fue el motor del país en el 2020 y pues de alguna manera mitigó que el impacto pudiera ser menor, eh, que el impacto pudiera ser mayor, dado que habían sectores que sí, por el contrario, estaban teniendo efectos muy desfavorecedores, particularmente el sector de hoteles y restaurantes, que en el promedio del año cayó 24%, el sector de transporte, que cayó 12.9%, y el sector construcción, que cayó 6.2%. Entonces, pues aquí nuevamente vemos ese liderazgo, esa fortaleza que tuvo el sector agro, y vale la pena mencionar que aunque en 2021 probablemente no vaya a ser de los sectores que mayor crecimiento vayan a tener, o mejor dicho, vayan a haber otros sectores que vayan a crecer por encima de lo que crezca el agro, eso es porque la mayoría pues han tenido un desempeño negativo y se van a estar recuperando de unas caídas muy fuertes y no vividas en los años anteriores. En cambio, el sector agro, si bien pues va a crecer en promedio en alrededor de entre 3 y 4%,
pues estamos hablando de un crecimiento de 3 o 4% sobre un crecimiento de 2,9% en el 2020. Entonces, obviamente eso nuevamente pone al agro como un sector líder que actualmente representa entre 10 y 11% del Producto Interno Bruto total del país y pues habla de que se viene un panorama ya positivo, principalmente por esos cambios en patrones de consumo que sucedieron, que han posicionado a los alimentos y a la agroindustria como uno de los sectores ganadores, llamémosle así, desde la crisis, y continuará siendo así durante el resto del año de este 2021, sumado a que, como ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, también habrá un efecto por precios internacionales que hará que algunos productos que Guatemala destaca por ser principal exportador también se van a ver beneficiados. Sin embargo, sí vale la pena mencionar que ese desempeño del agro tiene algunas características o algunas actividades puntuales creciendo por encima de otras, ¿verdad? Y ahí vemos, por ejemplo, el tema del cultivo de cardamomo, que es el cultivo o el área más puntual dentro del agro que crece a ritmo más acelerado que el resto, ¿verdad? Mientras que el resto está creciendo entre 2 y 3%, vemos como el cultivo de cardamomo creció 26% durante el 2020. Esto principalmente tiene que ver con que el cardamomo está aumentando muy fuerte su demanda internacional. Eh, ha pasado a ser pues, el principal o de los principales productores y exportadores a nivel mundial y ha aumentado sus exportaciones a diversos mercados, principalmente asiáticos y del mundo árabe. Entonces, pues está teniendo un crecimiento muy fuerte que de hecho no es solo este 2020, ya ha venido desde 2019, 2018. Entonces, sí es un producto muy puntual cuyo crecimiento está siendo netamente por la demanda internacional que está teniendo. Y luego, pues hay otros productos que si bien con un crecimiento más moderado, pero también importante, principalmente todo el tema de hortalizas, melones, raíces y tubérculos, así como silvicultura, pesca y las actividades de apoyo a la misma, que están creciendo a 3,3 y 2,3% respectivamente. Vale la pena mencionar también que sí hay productos que tienen un panorama o tuvieron un panorama más complicado durante el 2020, principalmente el tema de la caña y el café, productos también involucrados mucho en temas de exportación y que en el año 2020 o la mayoría del año 2020 tuvieron complicaciones de precios internacionales, que ya lo vamos a ver más adelante y van a ver cómo el panorama para el 2021 es más favorecedor para estos productos, pero durante el 2021, pues durante el 2020, este decrecimiento tuvo que ver principalmente con una caída en la demanda mundial. Ustedes se podrán imaginar en el café, por ejemplo, con todos los restaurantes, cafeterías y lugares similares cerrados, pues a nivel mundial, pues obviamente la demanda de café a nivel mundial cayó y por ende, pues se vio afectado este producto tanto a nivel nacional como en su demanda internacional. Entonces, pues sí enfrentó un panorama difícil en el 2020, pero hay un panorama muchísimo más favorecedor para el 2021. Eso lo podemos ver ya, de hecho, en los datos de exportación que oficialmente tenemos hasta el mes de abril, en donde el cardamomo, como lo veníamos platicando, al mes de abril registra exportaciones por alrededor de 424 millones de dólares, que representan un 25% de aumento respecto al año anterior. El café, recuperándose, como les decía, veíamos cómo para el año pasado pues, enfrentaba números negativos, para este año ya estamos al menos en una recuperación, es decir, al mes de abril, con estos 299 millones de dólares exportados, es virtualmente lo mismo que se exportó en 2020, pero con un panorama de ir mejorando, de ir aumentando esas exportaciones en los siguientes meses. El tema del banano y azúcar con las caídas más marcadas o las únicas caídas de los principales productos agrícolas al mes de abril. Sin embargo, esa caída es bastante moderada, 5 y 8% respectivamente, y compensada también por otros productos que están aumentando fuertemente, como el tema de legumbres y hortalizas, que con 107 millones, estamos hablando de 20% más de lo que se había exportado a abril 2020,
y el hule o caucho natural con 61 millones y un 48% de aumento respecto a lo que se había exportado el año pasado. Entonces, aquí estamos viendo pues la mayoría de productos con panorama o con un desempeño ya bastante positivo y otros que estamos proyectando que si bien ahorita tienen desempeño negativo y principalmente el azúcar, a pesar de este desempeño negativo, se espera que en los siguientes meses esto se pueda dar la vuelta y a mostrar crecimientos positivos por efecto de precios principalmente. Ahorita entonces, habiendo visto algunos datos generales del sector agro, pues ya quisiera abordar ese segundo tema, que es el aumento de los precios internacionales, que pues incluso se veía atado a esta última parte de comercio exterior y de exportaciones principalmente, en donde pues lo que vale la pena revisar de inicio es ese aumento que han tenido desde los niveles pre-COVID, porque ese es el punto de inflexión, digamos, en este desempeño. Sabemos que al inicio de la pandemia la mayoría de los productos en mercados internacionales o la mayoría de índices, sean acciones, sean precios de materias primas, todo se había desplomado porque había una contracción en la demanda muy fuerte, dado que la mayoría de países estaban en confinamientos. Pero desde entonces ustedes pueden ver que ya a estos momentos, midiendo o comparando enero 2020 con estos momentos, con digamos el mes de junio del 2020, del 2021, perdón, hay productos que han aumentado sustancialmente sus precios. El precio de la madera, por mencionar alguno, está 405% por encima del precio que tenía antes del inicio de la pandemia. Luego hay otros con efectos, pues, digamos, menos dramáticos, pero de igual manera representativos. El precio del hierro, por ejemplo, está 97%, pero también precios agrícolas. Aquí podemos ver el maíz, por ejemplo, 93% por encima de su precio de enero 2020, la soya 84%, y en fin, la mayoría de commodities por encima, solo tenemos cuatro commodities, o tres commodities, perdón, por debajo de su valor al inicio de la pandemia, que es el caso del cacao, el caso del ganado en pie y de algunos commodities energéticos, que dicho sea de paso, con el aumento que tuvo el petróleo en esta semana, pues ya probablemente o incluso está por encima de ese nivel pre-COVID. Ya el barril de petróleo cerraba cerca de $70, que era un precio que no se había visto desde 2018. Entonces, aquí vemos toda una configuración en donde la mayoría de materias primas que se transan en bolsa están en aumentos sustanciales. Vale la pena mencionar que dado que es una combinación de casi todos los commodities, esto no es por un tema microeconómico muy puntual de ese producto, sino obviamente responde a algún tema macro porque se vio reflejado en la mayoría de commodities. Entonces es algo que está afectando a todos los commodities en general. Y aquí lo podemos ver ya más gráficamente. Este es el índice de Bloomberg de los granos, que en promedio, como ven ustedes, ha aumentado 90% solo desde el mes de junio, julio 2020 para la fecha. Hay un aumento de más de 90%. Cuando ya lo aterrizamos en productos puntuales, vean el efecto en el maíz. De junio, julio a la fecha, un aumento de más de 137% en su precio, pasando de alrededor de $300 el contrato, habiendo llegado a más de 700, y si bien ya se normalizó un poco, pues está alrededor de 650. Lo mismo con el trigo, y solo vale la pena mencionar y por qué destacamos algunos de estos commodities, porque ustedes saben que el maíz pues no solamente es utilizado para hacer productos derivados del maíz propiamente, sino que también es alimento para animales, por ejemplo. Entonces, obviamente eso va a tener efecto en el precio final de otros alimentos, ya sea la carne, del pollo. Entonces, sí, este efecto va más allá solo de los productos que directamente usan el insumo del maíz, sino que tiene efecto en otras gamas de productos agroalimenticios también. El trigo, efecto similar, pues tal vez no tan marcado como el maíz, pero un aumento de 71%. Pero también, y aquí es donde al menos viene la buena noticia para Guatemala, porque así como está fuerte en productos que el país demanda o importa en gran medida, también el efecto está subiendo en productos que el país exporta, como es el caso de los commodities que se llaman suaves, como el café, el azúcar, el aceite de palma, el hule. Y vean que aunque el aumento es
menos marcado que en los granos, pero hay un aumento de 54%. Cuando ya lo aterrizamos en el café propiamente, vemos que el efecto es de 67% y de hecho el café alcanza ya sus precios más altos desde 2017, 2018. Entonces sí es un aumento muy fuerte, pareciera que ya quedan lejos esos precios de 90, 95 centavos de dólar por libra y ya estamos hablando de precios por encima de 1.60, una recuperación muy fuerte y muy positiva para uno de los principales productos de exportación de Guatemala. Lo mismo con el azúcar, de haber estado por debajo de los 10 centavos de dólar por libra de azúcar, ahorita estamos hablando de ya alrededor de 17, 18 centavos de dólar por libra de azúcar, un aumento de 58% y nuevamente pues un panorama bastante positivo para este producto de exportación. El aumento más fuerte o más interesante dentro del grupo de los commodities que Guatemala exporta es en el tema del aceite de palma, cuyo aumento es de más de 150%, pasando de alrededor de 500 a más de 1000, habiendo llegado incluso a 1200. Entonces sí se ve aquí pues en estos productos un compensador, ¿verdad? No pusimos aquí la gráfica del hule, pero también el hule ha estado subiendo muy fuertemente a un ritmo muy similar del resto de commodities suaves. Y entonces pues ahí empezamos a ver el por qué es el panorama positivo para los productos de exportación, pero también entender ese impacto que viene muy fuertemente también en aquellos productos que sirven de insumos, ¿verdad? O incluso, aunque para Guatemala, por ejemplo, el tema del azúcar es fuerte, si para mí como productor, no sé, de alguna bebida, el azúcar es un insumo, pues obviamente este aumento va a encarecer mis costos y tiene un impacto negativo en mi negocio. Entonces hay que entender esa parte bastante bien y la realidad es que tanto para los commodities agrícolas como para los commodities industriales, lo que se está viendo es una presión y un aumento de precios pues no visto en los años recientes y que sí preocupa por el impulso que está teniendo hacia la inflación. ¿Qué está sucediendo? Y esto de hecho ya lo habíamos tocado en el webinar anterior, pero para recordar y mencionar un poco, qué está sucediendo en la parte macro. Obviamente hay otros efectos, hay un efecto de oferta-demanda en donde ante el aumento en la demanda de productos agrícolas en 2020, pues eso se tradujo a un aumento de precios en la mayoría de estos productos agrícolas, pero también hay un efecto macroeconómico que vale la pena mencionar y es que, y ustedes lo pueden ver aquí marcado, han habido dos puntos de inflexión. Esta gráfica vale la pena mencionar que es el índice de Bloomberg de todos los commodities, no solo los agrícolas, sino todos los commodities que se transan en bolsa. Y habían tenido un desplome, como era de esperarse al inicio de la pandemia, una recuperación bastante paulatina, como la ven ustedes, bastante despacio en el tiempo, pero con puntos de inflexión muy marcados que tienen que ver con decisiones de índole gubernamental. Estados Unidos febrero, inicios de febrero, aprueba el plan de estímulo de 1.9 trillones de dólares pues, para incentivar la economía estadounidense y eso se financia vía impresión monetaria, es decir, la Reserva Federal adquiere la deuda en 1.9 trillones y imprime el dinero para que exista el disponible. Eso lo que crea es un efecto distorsionante en el mercado, en donde digamos, sin entrar mucho en explicaciones técnicas, pero los inversionistas empiezan a tener dudas sobre el dólar como la moneda de reserva de valor del mundo, porque pues, la Reserva Federal está imprimiendo dinero y ya la base o el sustento de la moneda comienza a estar en duda. Entonces los inversionistas comienzan a ver en otros activos y como es de esperarse, pues empiezan a ver muchos activos y es por eso que aumentan los precios de muchas acciones, etcétera, pero también voltean a ver los commodities, las materias primas como un área de inversión y es evidente que comienza pues ese aumento en el precio dado ese mayor apetito de los inversionistas por invertir en materias primas. Luego, pues como pueden ver, hay una normalización del precio durante el mes de abril hasta mayo, perdón, en marzo hasta abril, y en abril comienza nuevamente el aumento fuerte en el precio de materias primas porque nuevamente se anuncia otro plan de los Estados Unidos
el plan de la familia, le llamaban, y el plan de infraestructura son paquetes de deuda que el gobierno solicitó al Congreso y todavía no ha sido aprobado, pero que de aprobarse serían 6 trillones de deuda adicionales que muy probablemente se financiarían en gran medida a través de impresión monetaria. Entonces, pues los inversionistas nuevamente ven con duda el dólar y voltean nuevamente a ver commodities, entre otros activos, como almacenes de valor y comienza nuevamente ese aumento. Sin querer entrar en mayores detalles sobre esta explicación, pero básicamente es esas decisiones de política monetaria y fiscal de Estados Unidos los que han provocado este aumento fuerte en las materias primas. El problema o lo que nosotros como economistas nos preocupa un poco es el tema que va a provocar o se espera que provoque una fuerte inflación. Como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, lo que hay hasta el momento es un fuerte aumento del precio al productor. O sea, ahorita ha sido el productor el que ha absorbido el shock de aumento de precios, que incluso lo pueden ver ustedes que está en alrededor de 6% y nunca en los últimos 10 años había estado en un nivel tan fuerte. Sin embargo, ahorita el productor es el que está llevando ese shock fuerte y en el precio al consumidor, que es la gráfica de la derecha, pues aunque ya se empieza a ver ese aumento, pues no se ha trasladado en toda su magnitud como si lo vemos en el precio al productor. Aquí lo que estamos esperando, y aunque ya se ve, por ejemplo, en todos los productos un aumento de 4% en el precio, y si le excluimos alimentos y energía, están alrededor de 3% en el caso de Estados Unidos, lo que se esperaría es que este efecto continúe y pues este efecto de la izquierda que de inicio se está quedando en el productor, eventualmente llegue y se traslade hacia el consumidor. ¿Qué impactos estamos viendo o qué nos preocupa un poco? Es que las expectativas, como lo pueden ver ustedes, de inflación están siendo muy fuertes y ya actualmente, ahorita se está esperando que sea para los próximos 10 años de alrededor de 3%, lo cual pues es un nivel muy fuerte, dado que la tendencia o los márgenes para Estados Unidos no han pasado entre 2 y 2.5%, y lo que sabemos es de que si en Estados Unidos va a estar en niveles de alrededor de 3%, pues sabemos que para países como los nuestros va a estar en niveles incluso superiores. ¿Por qué ha sucedido? Como veníamos hablando, pues es por ese aumento en la impresión monetaria. Aquí pueden ver ustedes cómo tanto el dinero circulante en Estados Unidos ha crecido a niveles nunca antes vistos, como también los niveles de activos de la Reserva Federal o de la deuda que ha adquirido la Reserva Federal de los Estados Unidos como Banco Central, pues está en niveles que nunca en la historia de Estados Unidos había estado en esos niveles. Lo que vale la pena mencionar y que esto es bastante importante para el tema de los precios de materias primas y principalmente de los agrícolas, es de que aunque se espera que los precios a mediano plazo, y esto ya empezamos a ver qué esperar no solo para el 2021, sino en adelante, aunque los precios se están proyectando en la mayoría de productos a la baja, es decir, ustedes lo pueden ver en esta gráfica que del precio actual de mayo, junio de 2021, se esperan niveles más bajos para el resto hasta diciembre del 2022. Si ustedes observan las gráficas en distintos periodos de tiempo, lo que llama la atención es de que los niveles están siendo cada vez más altos. Por ejemplo, veamos la expectativa que había en los mercados el 23 de marzo, que es esta primera línea azul. Luego, el 22 de abril, un mes después, se ajusta y aunque la tendencia sigue siendo a que los precios bajen en los siguientes meses, ya los niveles a los que estamos viendo son sustancialmente más arriba que los que se esperaban un mes antes. Y si lo pasamos casi un mes después, al 10 de mayo, vemos que aunque pues, ya el salto no es tan dramático, igual sí se está esperando que los precios pues estén como un escalón arriba, y aunque vayan a bajar, pues no van a bajar o no van a regresar a esas expectativas que habían en el término de 2 meses de diferencia. Y lo mismo se ve para todos los commodities. Ustedes ven en la gráfica de la derecha el maíz,
lo mismo, ¿verdad? Los precios siempre se espera que bajen, o sea, la tendencia sigue siendo a que bajen, pero los niveles a los que se está proyectando el precio son cada vez mayores. Entonces, sí se está viendo ese efecto que se está marcando en el tiempo conforme pasan los meses, pues el precio se espera que continúe cada vez más alto. Como les decía, lo mismo, ¿no? Es en commodities industriales, el cobre, la madera, el mismo fenómeno. El acero también se está esperando el mismo fenómeno. Entonces, sí hay un efecto bastante marcado. ¿Qué es lo que nos preocupa en temas de la inflación o qué puede traer la inflación? Pues esto nos va a llevar a nuestro último punto, pero lo que puede haber es una pérdida de poder adquisitivo en el consumo de las familias y tiene un efecto muy especial en las familias urbanas y de ingresos medios bajos, más que todo porque, digamos, la inflación está generada como la canasta de adquisición de productos, de bienes y servicios de la familia promedio, pero si sacáramos la inflación, por llamarle de alguna manera, de distintos segmentos de poderes adquisitivos del país, pues sabríamos que, o podríamos ver cómo este impacto en los precios va a tener mucho más efecto en el área urbana y en el área de ingresos medios bajos. También en efectos macroeconómicos puede que aumenten las tasas de interés y entonces eso va a desincentivar la obtención de créditos y va a haber una presión social por aumento de salarios e incluso va a afectar o vamos a ver cómo en el índice en el Misery Index que se mide, pues cómo eso va a tener un mayor efecto, esta pérdida de poder adquisitivo a causa de los precios. Ahora entonces, pues habiendo visto el tema de precios, ¿qué podemos esperar del poder adquisitivo? Y aquí pues vale la pena mencionar o empezar con el tema de las remesas, porque pues digamos la historia anterior de la inflación pues trae efectos negativos como los veíamos, pero también vale la pena mencionar que han habido compensadores que para el caso de Guatemala están sirviendo bastante fuerte para mantener el consumo de las familias y principalmente es el tema de remesas. Las remesas, contrario a lo que se esperaba, habían bastantes analistas e incluso Banco Mundial y instituciones de esa naturaleza que proyectaban caídas del 20% en las remesas durante el 2020, producto de la pandemia. Y de hecho, pues sí vimos una caída de 20%. Ustedes pueden ver aquí como en el mes de abril y mayo del 2020, el ingreso de remesas retrocedió a niveles de 2018 más o menos. O sea, habíamos retrocedido 2 años en ingreso de remesas, pero durante un mes bastante puntual. Y desde entonces una recuperación impresionante al punto que en los meses de, si no me equivoco, agosto y octubre del año pasado, registramos por primera vez ingresos de remesas por encima de los 1.000 millones en un solo mes. Y desde entonces, y principalmente durante este 2021, pues vemos que ya ese es llamémosle el nuevo normal de ingreso de remesas, en donde incluso pues los últimos 3 meses se ha mantenido por encima de los 1.200 millones en solo un mes. A abril de 2021, que son los datos que se tienen disponibles, el ingreso acumulado de remesas es 42% por encima del ingreso de remesas abril 2020. Obviamente eso tiene en su impacto de que aquí está recogido esta caída fuertísima que hubo, entonces probablemente en los siguientes meses ya no va a ser 42, sino se va a ir normalizando, pero muy probablemente vamos a regresar a los mismos niveles de entre 13 y 15% de crecimiento anual en el ingreso de remesas, lo cual haría que para este 2021 estemos hablando de más de 12.000 millones de dólares en remesas que benefician directamente a alrededor de 1.9 millones de familias en Guatemala y obviamente incluso pues, en momentos bastante complicados como lo ha sido esta recesión, pues ha sido las remesas lo que ha mantenido a flote ese consumo de las familias y ese poder adquisitivo, digamos, de alguna manera es un compensador ante el fuerte impacto que hubo por las condiciones económicas. También vale la pena mencionar que, aunque ya lo vamos a ver, el impacto en el empleo, que sabemos que fue fuerte durante la pandemia, para pues, el país en su conjunto fue un año de mucho ahorro y tiene mucho sentido y lo vimos en otros países como por ejemplo Estados Unidos, en donde pues dado que las formas de consumo o los patrones de consumo normales pre-pandemia no se pudieron mantener,
porque durante la mayor parte del año, pues, centros comerciales estuvieron con restricciones bastante fuertes, incluso en algunos meses hubieron incluso pues, restricciones de movilidad y de desplazamiento de las personas. Entonces, pues la verdad es de que el gasto no se pudo mantener de la misma manera y eso propició, como lo pueden ver ustedes, que desde el inicio de la pandemia pasáramos de niveles de ahorro en el país de no más de 10%, que ustedes lo pueden ver aquí, incluso pues oscilando entre 7 y 10% lo más, los niveles de ahorro o de crecimientos del ahorro de los guatemaltecos, pues ese crecimiento en el ahorro fuera de más de 20% durante el tercer, cuarto trimestre del 2020 e incluso inicios del 2021. Ya pueden ir viendo que ya esa tendencia pues comienza a revertirse y es de esperarse, no esperaríamos que continúe ese crecimiento en el ahorro de la manera tan fuerte como estuvo durante los meses de la pandemia, pero sí de alguna manera pues generó un ahorro más allá de lo normal que le genera también un poder adquisitivo adicional o niveles de potenciales inversiones adicionales a las familias guatemaltecas. Entonces hasta ahorita vemos dos factores positivos o que ayudan, digamos, de alguna manera al poder adquisitivo de los guatemaltecos, pero vale la pena también mencionar las contrapartidas o los factores que están eh, obstaculizando o dañando de alguna manera el poder adquisitivo de las personas. Y por un lado, pues vale la pena recordar o recoger cómo fue ese impacto en el empleo producto de la pandemia del COVID-19. Y aquí ustedes lo pueden ver claramente. Primero, son gráficas de empleo formal, vale la pena mencionar, dado que pues, la informalidad por su misma característica es muy difícil de medir. Pero en el caso de los empleos formales, pueden ver ustedes cómo de 2019 a 2020 hay una caída bastante fuerte de alrededor de 1.300.000 empleados. Regresamos a alrededor de 1.250.000. Pueden ver ustedes cómo regresamos incluso a niveles de 2015 en materia de empleos formales en el país, un retroceso bastante fuerte. Y en magnitud, pues podemos ver cómo eso representó una caída de casi 5% en el número de afiliados o en el número de empleos formales en el país. Pues vale la pena mencionar que la tendencia a desaceleración en la creación de empleos es algo que se ha venido viendo en los últimos 10 años en Guatemala y pues, tiene distintas explicaciones, pero pues, no se había experimentado nunca un retroceso, digamos, en la creación de empleo, excepto en 2020, pues obviamente que lo que refleja es que en vez de estar generando más empleos, el país perdió alrededor de 50, 60.000 oportunidades laborales en el año producto de la pandemia. Y a eso, pues sumarle lo que veníamos hablando, ¿verdad? El tema de inflación que afecta directamente el poder adquisitivo de las personas, porque una inflación de 5% significa que los precios en promedio de los bienes y servicios que se adquieren están 5% por encima de los niveles del año anterior. Y a menos de que pues, los ingresos se aumentaran en la misma magnitud, pues ahí va a haber un diferencial en el poder adquisitivo de las personas, ¿verdad? Sin embargo, sí quisiera mencionar que para el caso de Guatemala, como lo pueden ver ustedes en los gráficos de la derecha, no este aumento de más de 5% que estamos revisando, que estamos viendo al mes de abril, o al mes de mayo, perdón, no responde específicamente al tema de alimentos que veníamos platicando anteriormente, sino que tiene otras explicaciones, principalmente, y ustedes lo pueden ver en estos gráficos, lo que hay es un aumento sustancial en el tema del precio del transporte. Sabemos que el transporte público, por ejemplo, ha estado con operaciones restrictivas y con diferentes medidas para tratar de mitigar la propagación de la pandemia, y eso ha generado que en promedio el precio del transporte haya aumentado comparado con mayo de 2020, 25%. Si nosotros sacáramos este factor y solo sacáramos la inflación o el aumento de precios del resto de factores, pues tendríamos un nivel de inflación muchísimo más bajo, pero es este factor el que está afectando principalmente. Y eso también conlleva, y junto con el tema del transporte, también hay un aumento de precios muy sustancial
en regiones muy puntuales del país. Por ejemplo, la región 2, que es la región de las Verapaces, de Alta y Baja Verapaz, con un aumento del 7.82%. La región 7, que es el área del noroccidente del país, también con un aumento de 8%. Entonces, igual, si sacáramos el aumento de precios excluyendo estos aumentos más allá de lo normal, pues tendríamos también una inflación más baja, pero son estas áreas puntuales las que están influyendo, que tienen características muy, muy específicas. Entonces, esto lo menciono porque como les venimos, como venimos conversando en este webinar, pues esperamos un aumento en los precios de los alimentos fuerte, producto de ese aumento en los precios internacionales, pero de momento no lo hemos visto y aquí lo pueden ver más claramente ustedes. Esta solo es la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas y pueden ver ustedes que ahorita está en uno de sus precios más bajos o una de sus inflaciones o sus niveles más bajos desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Ya con un regreso bastante fuerte. Sin embargo, esperaríamos que en los siguientes meses, pues ya cuando el efecto del productor al consumidor se empiece a reflejar, pues esta tendencia cambie y sea este factor de alimentos que hoy está en 5.39, que no está siendo el que más está influyendo, pues ya en los siguientes meses y de cara al tercer trimestre o al resto del 2021, pues ya sea el factor preponderante que mantenga la inflación, esta inflación que vemos en 5.20 actualmente, pues la mantenga al menos en los niveles actuales, si no es que probablemente un poco más por encima, producto ya puntualmente de ese efecto internacional y no de efectos muy coyunturales como lo vemos actualmente. Sin más, pues esa es la recapitulación o la presentación que queríamos hacer de estos tres temas muy importantes. Como les digo, también quedarán plasmados en el boletín que estaremos preparando y cualquier cosa, pues siempre en CADI quedamos a las órdenes para poderlos atender. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en una próxima ocasión.